este capítulo de Yo el Músico, hoy quiero hablar de mi parte deportiva. Hoy me están viendo así, vestido pues con el uniforme de los Tiburones de La Guaira, pues mi equipo de preferencia en Venezuela. Quienes me conocen saben que bueno, soy fanático número uno de los Tiburones. Aunque en este momento los Tiburones no estén ganando campeonatos como en su etapa que yo la disfruté muchísimo, pues cuando en una década prácticamente llegaron a 8 finales y ganaron unas 6 finales de esas 8, así que de verdad que yo lo disfruté muchísimo, este equipo de los Tiburones de La Guaira. Lamentablemente mis hijos, que también son de los Tiburones, no han tenido la dicha de poder disfrutar de ese campeonato. Y yo me hago fanático de los Tiburones, pues porque bueno, mi padre nos lleva pues al estadio. Y les digo, la primera vez que yo fui al estadio universitario era un juego Caracas y La Guaira, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira. Y de verdad que lo primero que a mí me llamó la atención fue el uniforme. Yo veía el uniforme del Caracas, bueno, eso era blanco y negro, me parecía un uniforme bien fúnebre. Y bueno, cuando vi los colores de La Guaira, blanco, rojo y azul, bueno, me encantaron los colores. Eso por un lado. En mi familia, mi papá, que fue quien me llevó, era de los Tiburones de La Guaira. Los demás, mi abuelo, mis hermanos y mis primos, Carlos y William, eran del Caracas. Y Osvaldo también, mi hermano Osvaldo. Y bueno, no sé por qué razón, solamente yo, bueno, me fui por el lado de los Tiburones. Yo soy el único que, a pesar de ser caraqueño de nacimiento, no iba por un equipo de la ciudad. Bueno, les cuento un poquito esta parte porque tiene que ver con alguna decisión que tuve que tomar en mi vida para yo seguir en la carrera musical. En el primer video que grabé, un amigo mío, Adolfo Navas, que jugaba conmigo en Sarria, en Pedro Camejo, jugaba béisbol, me escribió, perdón, diciéndome, bueno, que él había visto que yo ensayaba con mi papá y no jugaba pelota, pero que yo sí jugaba pelota. Tiene toda la razón. Le dije, bueno, eso lo voy a explicar yo en un próximo video. Entonces, la razón es que, claro, nosotros ensayábamos con mi papá básicamente los días domingos, porque eran los días que nos podíamos reunir con Carlitos y con William en San Agustín. Y bueno, en la semana yo jugaba en mi casa por Sarria, pues jugaba béisbol. Realmente yo considero pues que jugaba bastante a la pelota, tanto así que habían 2 peloteros de los Navegantes del Magallanes, Pantaleón Espinosa y otro de apellido Formayor, no me acuerdo el nombre, pero que jugaban con los Navegantes del Magallanes. En esa época los Navegantes del Magallanes tenían mucha relación con la organización de los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, ellos me veían siempre jugar y bueno, no es por halagarme, pero bueno, yo agarraba, como quien dice, bastante pelota, era un muy buen fildeador. Y bueno, en esa época los shortstop no les exigían que fueran grandes bateadores, sino que fueran excelentes fildeadores. Entonces, bueno, ellos insistían en que yo debía ir al training de estos equipos, pues, de los Navegantes del Magallanes y de los Piratas de Pittsburgh. Bueno, yo de verdad que no estaba en mí, no estaba el ser pelotero, de verdad. O sea, de hecho, yo entro a la Universidad Simón Bolívar con la intención de ser ingeniero químico. O sea, ni siquiera pasaba por mi mente que yo me iba a dedicar a la música. O sea, en ese momento mis ideas, pues mi ideal era ser ingeniero. Entonces, inclusive ellos me llevaron, hablaron conmigo, me llevaron un contrato para que firmara con Navegantes del Magallanes y con los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, yo realmente no querían hablar con mis padres, pues. A lo mejor en esta época, bueno, a lo mejor no lo hubiese pensado 2 veces, pero ahorita una firma de cualquier novato, eso es una millonada, pues, al nivel de dinero, pues es un tremendo negocio. En aquella época no, en aquella época, bueno, era más la afición, el querer jugar, el querer hacerlo, pero no estaba en mí en ser pelotero. Pero sí jugaba bastante bien, tanto así que mis compañeros, llegó un momento en que
bateaban hacia el shortstop y en vez de seguir hacia primera, se iban directamente al dogado. Así como que decían, bueno, ya al batear por el shortstop no había posibilidad de fallo. Pues yo, de verdad que era muy seguro en el shortstop. Y esto es porque, bueno, mi ídolo de toda mi época fue el shortstop Luis Aparicio, que jugaba con los Tiburones de La Guaira. De hecho, el primer juego que yo veo, lo veo a él jugando y fildeando, y yo quedé maravillado pues, por la elegancia del fildeo de Luis Aparicio. Y pienso que, bueno, yo empiezo así como a imitarlo, pues, y tenía algunos ciertos movimientos en el shortstop pues, que se parecían un poco a Luis Aparicio. Imagínense la cantidad de shortstop de trayectoria que yo pude ver en esas épocas, empezando por, bueno, Aparicio, después le pasó el guante a Enzo Hernández, que tenía también, era una copia del carbón de Luis Aparicio, y otros shortstop, Osvaldo Guillén, Luis Salazar, que empezó como shortstop, Argenis Salazar, Pedrique, lo que llamamos después la guerrilla de La Guaira, Polidor, bueno, una cantidad de infinito. Bueno, La Guaira llegó a tener como 6 o 7 shortstop y jugaban al mismo tiempo. Imagínense ustedes cómo era ese equipo de la guerrilla. El único que casi siempre jugó en la segunda base fue Norman Carrasco. Pero hablando de esa intención, bueno, fíjense, si yo hubiese firmado ese contrato, me tenía que ir inmediatamente a los Estados Unidos, porque era precisamente para ir a lo que ellos llamaban el entrenamiento previo pues, al comienzo de las Grandes Ligas. Claro, a mí yo no iba a ir directamente a las Grandes Ligas, ni mucho menos. Iba a ir a una de las sucursales de estos equipos. Pero lo mejor, si el contrato hubiese sido por los Tiburones de La Guaira, a lo mejor me lo hubiese pensado. No solamente jugué béisbol en esa época, también yo jugaba voleibol en el Liceo Andrés Bello, porque allá hacían lo que se llamaban los intercursos, o sea, se jugaban entre las sesiones, distintas sesiones. Y me acuerdo que un día resulta que me llama el entrenador general, pues el director de deportes del liceo, ahorita no me acuerdo mucho el nombre, pero él me llama y me dice, bueno, yo quiero que usted el sábado vaya, está preseleccionado para integrar la selección de voleibol del liceo. Y yo dije, bueno, de verdad que me sorprendió, ¿no? Porque yo no, para empezar no era muy alto. Claro, mi función siempre fue en los equipos que yo jugué, era de lo que llamamos el ponedor, pues. Ahora se llama líbero, en la actualidad. Le dicen líbero a esa figura del voleibol. Pero en mi momento éramos los ponedores, pues, porque éramos los que le ponían la pelota a los que hacían los mates, los que mateaban la pelota. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ese sábado, cuando voy a ese entrenamiento, quien nos recibe, pues a todos los que estábamos preseleccionados, es nada menos y nada más que Papelón Borges. Papelón Borges fue integrante del equipo nacional de voleibol, después llegó a ser hasta presidente del Instituto Nacional de Deporte, estuvo relacionado con el tenis, la Federación de Tenis también, o sea, una figura importantísima. Y bueno, como dato les quiero decir que la esposa de Papelón Borges, Petronila Borges, se llamaba así, era también integrante de la selección femenina de voleibol, pero a la vez en el Liceo Andrés Bello era profesora de química. Y les puedo decir que era una tremenda profesora, además que bellísima, era como digo, una morena espectacular, con un cuerpo espectacular. De verdad que todos los alumnos estábamos así como enamorados de la profesora Petronila de Borges. Nos daba química y yo creo que ella fue una de las que influenció en mí el hecho de que yo me decidiera a estudiar por el lado de la química, porque de verdad que me encantó, pues fue vital pues, en mi formación. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que en lo que hace la preselección, bueno, de repente yo quedo entre los 12
para formar el equipo del Liceo Andrés Bello. Oye, tremenda sorpresa cuando me nombran, pues bueno, chévere. Vamos al primer juego, que es precisamente en el Liceo. Me acuerdo que fue contra el Luis Racetti. En esa época, los equipos tenían otro tipo de uniforme. Pues, por ejemplo, el Liceo Andrés Bello, el uniforme era un jumper blanco con la muchacha, ¿no? Un jumper blanco con la blusa roja. Y este liceo Luis Racetti, las muchachas iban con el jumper blanco, pero la camisa era amarilla. Entonces ellos les llamaban los huevos fritos, por, por esa razón. Entonces, bueno, me acuerdo que ese primer juego fue contra el Luis Racetti y da la casualidad que en la primera alineación a mí me nombran. Y yo pensaba que iba a estar en el banco, bueno, y me nombran para jugar el voleibol. Bueno, de verdad que en el liceo también se hacía el básquet. Yo en básquet sí es verdad que no era así tan bueno. Jugué en los intercursos, pero allí es verdad que no me destaqué. Y en futbolito, yo no llegué a jugar fútbol, mis hijos sí, pero yo jugaba futbolito. Ahí en el Liceo Andrés Bello había una cancha que se llamaba la cancha 5, que era donde se hacían los juegos de futbolito. Era una cancha muy particular porque estaba así como detrás de la cantina y bueno, allí prácticamente los profesores no llegaban. Entonces, bueno, ahí todo el mundo hacía desastre. Pues. Esa era la cancha, bueno, donde se veía de todo, de todo. Pero ahí se hacían los juegos de futbolito, intercurso. Ahora, mis hijos si llegan a jugar y es cuando yo me empiezo a involucrar con esta parte del fútbol, porque de verdad que en mi casa se veía era béisbol, se hablaba de béisbol. Mi equipo, como dije, los Tiburones de La Guaira, era el equipo que yo defendía en la Liga Venezolana, pero yo tenía también mis equipos de Grandes Ligas, pues. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, y en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston. Y entonces, bueno, ahí mis peleas con mi hijo Luigi, por ejemplo, porque Luigi, a pesar de que era de los Tiburones de La Guaira, era de los Yankees de Nueva York. Entonces, bueno, teníamos nuestras discusiones allí. Empiezo a conocer un poco el mundo del fútbol a través de mis hijos. Un compañero de trabajo de mi esposa, Sonia, trabajaba en la escuela de ella y él era seminarista, estaba estudiando para ser cura. Y dentro de ese seminario había una cancha y funcionaba una escuela de fútbol que se llamaba Hachico. Y bueno, él le dice a mi esposa para que lleve a los hijos, pues a Luigi y a Miki, bueno, para que prueben un poquito, a ver si les gusta la escuela. Y de verdad que bueno, nosotros vamos, llevamos a Luigi y a Miki a jugar fútbol. Y bueno, ¿y cuál es la sorpresa? Que bueno, los dos se quedaron, formaron parte de los equipos de cada una de sus categorías. Los dos, Luigi empezó en las primeras de cambio como delantero, pero después metía muchos goles, junto con un amiguito que llamamos Francisquito, que era así como un crack, pues era así como el Maradona de la época, porque para ese entonces todavía Messi no había aparecido. Y entonces estaba Maradona en su fulgor y este muchachito Francisco, le decíamos Francisquito. De verdad que hacía una dupla con Luigi y empezaron a meter goles y tal. Pero después Luigi va a su posición pues verdadera que de lateral izquierdo. Y Miguel Ángel, Vicky, también queda como lateral izquierdo. Y los dos llegaron a ser tan buenos en sus posiciones que fueron seleccionados para representar al Distrito Federal, cada uno con su selección en su categoría. Y bueno, tanto fue así que los dos ganaron sus respectivos campeonatos. Luis en su categoría, ganó el Distrito Federal, y Miguel Ángel también lo hizo. Luigi en el estado Miranda y Miki en Guárico. Se hicieron los dos campeonatos. Entonces yo empiezo a meterme en ese ambiente del fútbol que yo no conocía tanto. Y empiezo a conocer de fútbol. De allí empieza mi pasión por otro amor de mi vida, que es el fútbol, que es el Barça Fútbol Club. Y empiezo, pues bueno, a seguir al Barça, a seguir. En ese entonces empiezo a ver a Guardiola y ese gran equipo de Guardiola, con Ronaldinho, con el Samuel Eto'o. Y por supuesto empieza
a comenzar Messi a jugar y bueno, fanático número uno, pues y hasta el día de hoy pues sigo esa trayectoria. En básquet, como les dije, yo no jugué tanto básquet, pero sí me gustaba seguir los juegos. Yo tuve la oportunidad de estar en Margarita, porque mi familia, sobre todo la familia de mi esposa, es margariteña, eran margariteños, había una casa allá en Margarita, las vacaciones casi siempre nosotros nos íbamos a Margarita. Y da la casualidad que en una de esas vacaciones, en Margarita, estaba el Nacional de basquetbol, pues a nivel nacional, y yo fui a ver el juego final de Nueva Esparta contra Aragua, ¿no? Era Nueva Esparta contra Aragua, la final, y yo quedé impactado pues con el juego de los hermanos Layret, Cruz Layret, Luis Layret, y de verdad que de allí empecé a seguir lo que fue el equipo de Guayqueríes de Margarita, porque la base de ese equipo de Guayqueríes fue este equipo de Nueva Esparta, pues la base criolla. Después se le unieron dos grandes importados, Linder y Cunningham, que hicieron, bueno, pues un equipo espectacular, un equipo bueno. Y bueno, sigo al equipo de básquet de allí de Margarita. Fíjense que yo, a pesar de ser caraqueño, casi nunca en estos grandes deportes de conjunto apoyé el equipo de Caracas, porque en fútbol mi equipo era el Marítimo. Lamentablemente ese equipo, por razones de la directiva, no sé, un mal uso de los recursos, bueno, se decretaron en quiebra y bueno, lamentablemente el equipo desapareció. Y yo decidí de verdad, en lo que era el equipo que a mí me gustaba como jugaba, el Marítimo, decidí no seguir el fútbol a nivel nacional. Porque bueno, de verdad que el equipo que me gustaba es y al salir de ese equipo no quise seguir esa agrupación. Pero en básquet, Margarita, los Guayquerías de Margarita, en béisbol, los Tiburones de La Guaira, jamás fui por Caracas, y así pues por el estilo, a pesar de ser caraqueño, bueno, de verdad que nunca apoyé a los equipos de la ciudad. De verdad que en este video lo que quiero yo evidenciar un poco es la importancia de la decisión que yo tuve que tomar en su momento, porque perfectamente si yo hubiese firmado ese contrato para jugar béisbol, como mucha gente me decía o querían que yo lo hiciera, mis amigos de allá, de Sarria, todos decían que querían que yo siguiera jugando, creían que yo podía hacer grandes ligas. Y les puedo decir que, por ejemplo, mi primo Carlito tenía excelentes condiciones, yo creo que hasta mejores condiciones que las mías para jugar al béisbol. Lo que pasa es que Carlito tenía un problema, pues que todo el tiempo se la pasaba fracturado, con un yeso, es decir, tenía un problema ahí con los huesos que, bueno, lamentablemente creo que eso influyó para que Carlitos no siguiera esa carrera deportista. De todas maneras, nosotros jugábamos pelota, pues los cuatro. William, que también fue músico, jugaba, era pitcher. Carlitos jugaba en la receptoría, le gustaba mucho quechar, pero también jugaba primera base y el field. Oscar, mi hermano, jugó field, después jugó por varios tiempos, jugó también en softball y jugó otras cosas, pero era más off-field. Les puedo decir que nosotros también, mi abuelo Emilio nos llevaba a jugar y a ver juegos, sobre todo de mis padres y mi tío Benjamín, el papá de Carlos y William, y mi papá, ellos dos jugaban en un mismo equipo de softball que se llamaba América. El América era de un doctor que tenía una farmacia, la farmacia América, ahí en San Agustín, y ellos formaron su equipo de softball y bueno, nosotros íbamos a verlos jugar. Mi papá era primera base y cuarto bate, tenía fuerza, y mi tío Benjamín era pitcher, excelente pitcher también. Así que yo creo que lo más importante es que si yo no hubiese tomado esa decisión, a lo mejor ahorita no estuviera grabando este video de Yo el Músico. Esperemos
otra nueva entrega de mis capítulos.